Pasamos ahora al retículo endoplasmático liso, que se llama liso porque no tiene ribosomas, por tanto, al no tener ribosomas, no cambia su consistencia. Acá podemos ver una microfotografía de transmisión del retículo endoplasmático liso. Esto que está acá sería una mitocondria. Eh, Importante que sepan que, como no tiene ribosomas, no tiene ninguna actividad de la síntesis de proteínas. Tiene una función que es completamente distinta, a pesar de que estructuralmente se parece al retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuáles son las acciones que tiene el retículo endoplasmático liso? Es un retículo endoplasmático sin ribosomas que se continúa del RER. O sea, esta misma red de sacúolos se continúa, pero este no va a tener ribofurina, y al no tener ribofurina no va a tener ribosomas, y al no tener ribosomas no va a sintetizar proteínas. Su principal función es la síntesis y transporte de lípidos, es decir, de moléculas del tipo grasas, tales como triglicéridos y fosfolípidos que componen la membrana plasmática, y colesterol y esteroides, que son importantes en la regulación hormonal de células esteroidales, o sea, de hormonas esteroidales. Entonces, las hormonas esteroidales que producen, o sea, las glándulas esteroidales que producen hormonas esteroidales tienen un prominente desarrollo de retículo endoplasmático liso. ¿Y qué ejemplos de hormonas esteroidales hay? Las hormonas sexuales, tales como la testosterona, el estrógeno o la progesterona. Son esteroidales. Otra función clave que tiene el retículo endoplasmático liso es la detoxificación, es decir, la transformación de drogas y metabolitos tóxicos en compuestos excretables que ya no sean tóxicos. Entonces, ustedes se podrán imaginar que el hígado tiene una alta prominencia de retículo endoplasmático liso. Por ejemplo, ante un consumo excesivo de alcohol, lo que permite la degradación del alcohol en sustancias que sean excretables y menos tóxicas es el retículo endoplasmático liso. Ahí ocurre principalmente. Y en células musculares, este retículo, que se llama retículo sarcoplásmico, actúa como reservorio intracelular de calcio, lo cual permite la contracción y relajación muscular, que es algo que vamos a ver en detalle cuando veamos algunos tejidos y órganos. Pero es importante que sepan que permite concentrar calcio dentro suyo. El calcio tiende a ser tóxico en el citoplasma, pero las células musculares requieren calcio para poder funcionar, porque el calcio actúa como una señal para facultar la contracción del músculo. Entonces, esto ocurre dentro de, esta concentración ocurre dentro del retículo endoplasmático liso. Si es que necesitamos aumentar la concentración de calcio, se libera el retículo, y una vez que se libera, después de que libera su señal, este se vuelve a almacenar en el retículo. Y para terminar esta clase, que sé que no es sido sencilla, que es mucha información, vamos a terminar con el aparato de Golgi, para terminar con el sistema de endomembranas. El aparato de Golgi, eh, vean acá, se encuentra en serie respecto al retículo endoplasmático rugoso, pero paralelo al retículo endoplasmático liso, porque finalmente tiene una relación importante con el retículo endoplasmático rugoso, no así con el liso. Recuerden que en el rugoso se producen proteínas porque hay ribosomas, en el liso no. Tiene que ver con metabolismo de lípidos y procesos de detoxificación celular. El aparato Golgi pertenece al sistema de endomembranas y su función es empaquetar y secretar proteínas provenientes del retículo endoplasmático rugoso. Es decir, el retículo endoplasmático rugoso se genera una proteína en sus ribosomas, pasa por las modificaciones post-traduccionales de esta proteína y se dirige de inmediato hacia el retículo endoplasmático, o sea, perdón, hacia el aparato de Golgi. Y por eso es que es importante que el aparato de Golgi se encuentre en serie respecto al retículo endoplasmático rugoso, porque recibe las proteínas que llegan desde este retículo. Tiene por funciones adicionales la glicosilación de proteínas, selección, destinación y glicosilación de lípidos. Lo más importante es la formación de vesículas, que tienen por dentro proteínas. Son responsables del almacenamiento y distribución de lisosomas y peroxisomas y vesículas de secreción. Los lisosomas y peroxisomas son organelos que son enzimas rodeadas de membrana. Estas enzimas se crean en el retículo endoplasmático rugoso y en el Golgi reciben una membrana. Y cuando se juntan estas dos cosas, tenemos lisosomas y peroxisomas. Por tanto, podemos decir que tanto en el RAR como en el Golgi son necesarios para la construcción de lisosomas y de peroxisomas.
Tiene una cara cis y una cara trans. La cara cis se orienta hacia el núcleo y es el retículo, y la cara trans se orienta hacia la membrana plasmática. Por tanto, la función de la cara cis, como pueden ver acá, es recibir las proteínas que vienen en el retículo, y la cara trans es conducirlos hasta la membrana plasmática en caso que sean proteínas de exportación. Así que son vesículas de su interno, como lisosomas o peroxisomas, salen por la cara trans, pero no van hacia la membrana plasmática, se quedan en el citoplasma. Y acá pueden ver una microfotografía del aparato de Golgi. Hay diferencias morfológicas importantes entre la cara cis y la cara trans. La cara cis es una cara que permite la entrada de estas proteínas que vienen del RER, y la cara trans es un sitio donde se forman las vesículas que rodean las proteínas que se están empaquetando y secretando en el Golgi, que vienen desde el RER. Y acá tenemos el sistema de endomembrana trabajando en su conjunto. Eh, el retículo endoplasmático rugoso se producen proteínas, en el liso se producen lípidos. Estos llegan a la cara cis del aparato de Golgi. Estos son empaquetados y secretados en la cara trans, o sea, en el aparato de Golgi, y en la cara trans salen y se dirigen hacia la membrana plasmática como vesículas de secreción. Y acá podemos ver cómo esta vesícula libera su contenido hacia afuera. Entonces, acá tenemos eh, la relación que existe entre el Golgi y el retículo liso es menos importante que la que existe con el rugoso. Por eso es que la relación del Golgi es más cercana al rugoso que al liso. Se encuentra en serie, de hecho, y estos se encuentran, como mencioné antes, en paralelo. Yo diría que el 80% de la actividad del aparato de Golgi viene de retículo rugoso y el 20% restante de retículo endoplasmático liso. Y por eso es que hacemos tanta hincapié en la relación entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Y esta es la última diapositiva que vamos a ver, que tiene que ver con la organización celular. En el citosol se encuentra el núcleo, la mitocondria, el retículo endoplasmático, los plastidios en el caso de las células vegetales y los peroxisomas. El retículo tiene relación con el aparato de Golgi al conducir las proteínas que sintetiza hacia el aparato de Golgi, y este aparato de Golgi lo que hace es agregar membranas que los convierte en lisosomas o en vesículas secretoras. Si es que llega una vesícula desde afuera, que pasando por la superficie celular, esta vesícula que llega hacia la célula se une a la célula y entra. Esto se llama endosoma. El endosoma puede convertirse en un lisosoma, y esta membrana que tiene puede pasar al aparato de Golgi, y en este aparato de Golgi y puede ser reciclada entonces esta membrana. Y acá tenemos cómo se organiza la célula. Tenemos acá una región que se llama basal y acá una región que se llama apical. Acá vemos el núcleo está más cerca de la base, entonces por eso le había mencionado que la ubicación del núcleo es relativa, habitualmente el centro, pero en una célula epitelial como esta se ubica más hacia la base. Se continúa el núcleo con el retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso se continúa con el aparato de Golgi. También hay por ahí retículo endoplasmático liso. Y afuera del Golgi se encuentran los lisosomas, porque los lisosomas salen del Golgi. Los lisosomas los vamos a ver en la siguiente clase. Por supuesto, también hay ribosomas que se encuentran libres, también hay mitocondrias, etc. Esta sería una célula de epitelio animal. Entonces, esta sería la orientación de la célula, desde basal hacia apical. Hacia apical se encuentra la membrana que da hacia afuera, y hacia basal la membrana que da hacia adentro. Bueno, chicos, es harta información. Les sugiero que vean este video más de una vez. La actividad que les enviaré adjunta a este video tiene que ver con reconocer las funciones de los distintos organelos y compararlas, con un poco más de profundidad de la que la trabajamos con el libro. La idea es que entendamos las funciones de estos organelos para después poder proyectar estas funciones a tejidos, a órganos y a sistemas. No se puede entender sistemas biológicos como el sistema circulatorio o el sistema nervioso si es que no entendemos bien cómo funciona la actividad celular. Y por eso es que vamos a dedicar más tiempo vamos a invertir más tiempo a trabajar sobre las funciones de la célula. Muchas gracias por su atención, y cualquier cosa no duden en contactarme al correo electrónico. Que tengan un buen día o una buena tarde.